amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 4. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de salud, de sol, de ti, de luz, Padre, de guía en este mundo que es tan difícil. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra, Padre, para que nos ayude en la manera de vivir en este mundo, para que nos ayude a conocerte cada día más y saber cuánto nos amas, Padre, y todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros. Gracias por todas tus bendiciones. Perdónanos también por nuestros pecados, por nuestras faltas, Padre, y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestros corazones, para poder hacer siempre tu voluntad. También te pedimos que nos perdones por nuestras faltas, líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con nuestra recopilación de Apocalipsis capítulo 4. Empieza diciéndonos: al levantar la vista, bueno, antes de continuar, sabemos que Juan estaba en la isla de Patmos. Estaba ahí porque lo expulsaron, ¿verdad? No podían matarlo, entonces lo llevaron ahí para que muera ahí desterrado. Y sabemos que apareció Jesús y le dijo que escribiera a 7 iglesias, y aprendimos que Jesús les decía primero quién era él, sabía que tanto conocía a cada uno de los sacerdotes y las faltas que tenía. Ahora en este capítulo dice: al levantar la vista contemplé en el cielo una puerta abierta. Al levantar la vista contempló en el cielo una puerta abierta. Y la voz que escuché anteriormente, estridente como toque de trompeta, me dijo. ¿Quién era la voz del que él había escuchado anteriormente? Sabemos que era Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: sube acá y te mostraré lo que va a ocurrir después de esto. Le dijo: sube y te mostraré lo que va a ocurrir después de esto. Al instante estuve yo en espíritu. Entonces Juan estaba en espíritu. No es que fue con el cuerpo humano, porque no podría, ¿verdad? Pero sí en espíritu. Entonces al instante estuve yo en espíritu, contemplando un trono colocado en el cielo y a alguien sentado en él. Ese alguien fulguraba como lustroso diamante o reluciente rubí. Alrededor del trono había un arco iris, brillante como la esmeralda. Antes de proseguir, necesitamos saber quién estaba en ese trono. ¿De quién estaba hablando Juan? ¿A quién había visto? Y era una visión muy parecida a la que había tenido Ezequiel también. Entonces, si vamos a Ezequiel en el capítulo 1, versículo 28, dice: en lo alto del cielo, dice, y vi sentado sobre él a alguien semejante a un hombre. Desde su cintura hacia arriba parecía como bronce reluciente, deslumbrante como el fuego, y desde su cintura hacia abajo como si todo fuera una llama. Había una aureola resplandeciente semejante a un arco iris alrededor de él, como una aureola. Aureola sabemos que es como un círculo. Una aureola gigante, semejante a un arco iris alrededor de él. Ese era el aspecto que la gloria del Señor tenía para mí. Y cuando yo lo vi, caí rostro a tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Entonces, vemos que fue una visión parecida a la que tuvo Juan, ¿verdad? De un arco iris que estaba cerca, brillante como la esmeralda, dice acá.
uno dice que tenía forma como de una aureola. Entonces, es muy probable que el que haya estado sentado en ese trono haya sido Dios mismo, nuestro Padre Todopoderoso. Pero también hay personas que dicen que quien puede haber estado ahí es Jesús. Entonces, a ciencia cierta, no sabemos. Quizás más adelante, ¿cómo se llama? Podremos entender mejor. Pero hasta ahora, a quien vemos que puede estar ahí es Jehová, el mismo Dios Todopoderoso. Entonces dice, ese alguien fulguraba como lustroso diamante o reluciente rubí. Alrededor del trono había un arco iris brillante como la esmeralda. Probablemente ese arco iris era como un símbolo de pacto, de paz, de tranquilidad, lo que se debe haber vislumbrado o sentido en ese momento Juan. Luego dice, y 24 tronos ocupados por 24 ancianos. Entonces, ahí estaba el trono, estaba esta persona o este ser, y luego había 24 tronos, ¿verdad? Alrededor del trono había y 24 tronos ocupados por 24 ancianos. Entonces estaba él y luego había 24 tronos y en cada trono había un anciano. Por lo tanto, habían 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro. Ahora, ¿quiénes eran estos ancianos? ¿Quiénes eran estas personas? Pues probablemente estas personas fueron aquellos que fueron señalados como, ¿cómo se dice? Déjenme leer acá. Los ungidos. Los ungidos. Aquellos que fueron seleccionados, que eran los cristianos especiales, podemos decir, eran cristianos ya marcados, señalados, para formar parte de estos 24 ancianos en el trono. Probablemente muchos de estos han sido los discípulos, porque si ustedes recuerdan, Jesús les dijo que voy a estar preparando una morada allá, donde ustedes reinarán junto conmigo, ¿verdad? Junto conmigo y tendrán coronas. Entonces es probable que aquí estén parte de estos 24 son los discípulos y probablemente algunos de los pastores que también Jesús estaba hablando y diciéndoles en las cosas que tenían que mejorar. Entonces, muchos de estos son aquellos que son los ungidos de la congregación cristiana, de los cristianos que estaban congregados en ese tiempo. Entonces, la Biblia dice que los cristianos ungidos adquieren una corona incorruptible y alcanzan obviamente la vida eterna. La corona representa la autoridad que ellos tienen. Estos 24 ancianos que son ungidos nos revelan también lo que pasó en Revelaciones 3 que leímos acerca de la Odisea, ¿se acuerdan? Jesús les dijo, dice en la Odisea, déjenme chequear. Les dice, recuerda, estoy siempre en la puerta y llamo. Al que venza lo dejaré que se siente junto a mí en el trono, de la misma manera que al vencer yo me senté con mi Padre en el trono. ¿Se acuerdan? Entonces, los que de ellos sigan haciendo la voluntad de Dios, se sigan guiando a través de lo que Jesús dice, al que venza,
lo dejaré que se siente junto a mí en el trono. Entonces, al parecer, quien estaba en ese trono era Jesús. Porque ¿quiénes son los que están sentados alrededor? Dijo, al que venza lo dejaré que se siente junto a mí en el trono. Él va a estar sentado y ellos se van a sentar junto a él en el trono. Entonces, al parecer, quien estaba ahí era Jesús. Porque sabemos que esta es una visión que Juan tenía de lo que estaba pasando. Entonces, puede ser que quien estaba en ese trono era Jesús. Porque aquí dice, al que venza lo dejaré que se siente junto a mí en el trono. Jesús, y junto a él están los 24 ancianos en el trono. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Como sabemos, son probablemente los 12 discípulos de Jesús, los ungidos, y también algunos otros que pertenecían a la entonces congregación cristiana. Dice, el apóstol Pablo escribió a los cristianos ungidos. En aquel sacerdocio judío de la antigüedad, llegó a estas, se dividió en 24 divisiones, o sea, habían como 24 iglesias, se puede decir, donde cada iglesia tenía que hacer, darle gracias a Dios, hacer un servicio sagrado a Dios. Y entonces, para que esto no se vea interrumpido, cada uno tenía los días y los tiempos en que tenía que hacer, que fueron divididas en 24 divisiones, ¿verdad? Y por eso probablemente de cada uno de ellos es también que forman parte estos 24 ancianos. Entonces, los 24 ancianos son aquellos escogidos por Dios, son aquellos que vienen a ser ungidos, aquellos que siguieron las palabras y las enseñanzas de Jesús. Ejemplo de ellos fueron los discípulos. Entonces, y Jesús también le dijo a los discípulos que ellos estarían con él y reinarán con él. Probablemente parte de estos 24 ancianos, como repito, están también los discípulos de Jesús. Entonces, al parecer, quien estaba ahí era Jesús con los 24 ancianos. ¿Que quiénes son los ancianos? Las personas ungidas, escogidas por Dios para que formen parte de esos 24 ancianos. Y sabemos que parte de ellos son los discípulos de Jesús. Luego dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces. Enfrente había 7 lámparas encendidas que representan al Espíritu Divino de las 7 formas de la perfección de Dios. Ya sabemos cuáles son las 7 formas de la perfección de Dios. Y un mar de cristal reluciente. En medio y alrededor, antes de continuar, dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, ¿verdad? Enfrente había 7 lámparas encendidas que representan al Espíritu Divino de las 7 formas de la perfección. El número 7, cada número en la Biblia tiene una representación. El número 7 es el número de la perfección. Entonces, por eso que son, aquí lo ponen que son 7 formas de la perfección de Dios, porque el número 7 es perfección. Y también del trono salían relámpagos, truenos y voces. ¿A qué se refiere, dice, con los relámpagos, del trueno, las voces? Estos relámpagos, dice, puede ser las voces, la voz de autoridad, la voz cuando Jehová mismo enseñaba a las personas, cuando ellos estaban en el monte Sinaí y escuchaban las voces y los relámpagos y estruendo, era la voz misma de Dios cuando ellos escuchaban, ¿se acuerdan? Entonces, probablemente cuando dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces, se refiere justamente a esto.
dice, el número 7 significa la perfección, lo completo, lo perfecto. Las 7 lámparas deben representar la plenitud de la fuerza iluminadora del Espíritu Santo. Como sabemos, la fuerza divina es el Espíritu Santo, la fuerza que viene de Dios, la energía que viene de Dios. Y es la que nos ayuda y nos impulsa a hacer las cosas en la manera que nuestro Padre desea. Entonces, estas 7 lámparas pueden representar la plenitud de la fuerza iluminadora del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el mar? El mar es la transparencia, ¿verdad? La transparencia, la paz, la verdad. Y recordemos que siempre los sacerdotes, como Aarón, que fueron antes de entrar al templo, tenían que purificarse, lavarse, limpiarse. Entonces nos lavamos y nos purificamos con la palabra de Dios, con las enseñanzas de Jesús, y también físicamente con el agua. Entonces, esto que es el agua, transparencia, puede significar la palabra misma de Dios, ¿verdad? Que es la que nos limpia, nos purifica por dentro, y también el agua que nos ayuda a limpiarnos por fuera, para estar limpios, tanto por dentro como por fuera. Obviamente todo aquel que llegue a estar ahí en el cielo, probablemente usará también esta agua como para limpiarse físicamente, porque espiritualmente ya están limpios a través de la palabra de Dios y de las enseñanzas de Jesús. Entonces, luego dice, en medio y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por detrás y por delante. ¿Quiénes eran estos seres vivientes? Estos seres vivientes, dice, el primero de aquellos tenía forma de león. Primero tenemos que saber quiénes eran estos seres vivientes. Estos seres vivientes, al parecer, eran querubines. Los querubines son ángeles de alto rango y se encargan de tareas especiales muy relacionadas con la gloriosa persona del Todopoderoso. En muchos pasajes bíblicos indica que están muy cerca de él. Entonces, al parecer, estos de aquí eran querubines, estos eran ángeles de Dios, pero tenían diferentes formas, ¿verdad? Nos dice primero, porque son los que están alrededor, cantando y alabando y glorificando al Padre. Están, dice, en el centro, alrededor, en los lados, en los 4 sitios. Entonces, dice, el primero de aquellos seres vivientes tenía forma de león. El segundo tenía forma de becerro. Y el tercero tenía un rostro humano. Y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Cada uno de aquellos seres vivientes tenía alas llenas de ojos por dentro y por fuera. Y sin cesar, día tras día, noche tras noche, decían y cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Entonces, ellos cantaban siempre, eran los querubines. Ahora, ¿qué representa o qué significaba estas formas, verdad? La primera forma de león. Aquí en la Biblia utiliza el león como símbolo de valor, de rectitud y de justicia. Por lo tanto, este león nos representa la autoridad divina de la justicia y del valor, de la justicia y del valor. Luego viene otro que viene a ser el becerro. El becerro, como sabemos, es la segunda criatura y es semejante a un torillo, ¿verdad? El cual nos representa poder, energía dinámica para de Jehová, ¿verdad? Representa el poder y la energía.
poder y energía, obviamente, que viene de Dios. Luego también está la cuarta, que está representada por un águila en pleno vuelo, dice. Es un águila que va volando. Y la águila, como sabemos, son unos animales que tienen una vista fabulosa, ¿verdad? Entonces, el águila dice, Jehová mismo llama la atención a la clara y penetrante visión del águila. Lejos en la distancia sus ojos siguen mirando. El águila simboliza la sabiduría de la visión perspicaz. Es la fuente de la sabiduría. Como sabemos, la fuente de la sabiduría es Jehová. Entonces, esto es como la sabiduría y lo que todo lo ve y todo lo sabe. Entonces, tenemos el león, que nos representa el león majestuoso, ¿verdad? Que nos representa el valor, la rectitud, la justicia. El segunda criatura, que es el toro, ¿verdad? El torillo, que nos representa el poder y la energía. La cuarta, el águila, que nos representa la fuente de sabiduría, que todo lo ve, que todo lo sabe. Y la tercera es la del rostro humano, una que tiene, dice, rostro humano. ¿Qué representa el rostro humano? Como sabemos, los únicos humanos que somos nosotros, fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre, físicamente. Pero nuestro Padre, ¿qué es? Nuestro Padre es amor. Y todo lo que hay en nosotros y que representamos es a Él y es basado en el amor. Por lo tanto, la cara humana simboliza el amor de nuestro Padre Todopoderoso, el amor de Dios. Entonces, lo que Juan estaba mirando, entonces eran los querubines, eran ángeles que cantaban y alababan a Dios con diferentes formas, y cada forma tiene un símbolo, ¿verdad? Nos representa algo. El amor, el poder, la energía, la verdad, la sabiduría. Entonces, todas las fuentes, todas las cosas buenas que emana de nuestro Padre, ¿verdad? Que vienen de Dios. Entonces, luego nos dice, cada uno de aquellos seres vivientes tenía 6 alas llenas de ojos por dentro y por fuera, porque de esa manera nada se les escapa. De esa manera, teniendo tantos ojos, pueden ver por todos lados. Y de esa manera pueden informar a nuestro Padre acerca de todas las cosas, ¿verdad? Nada se les escapa. Todo lo que sucede, los querubines se los dicen inmediatamente a nuestro Padre. Entonces, se puede decir que esos ojos representan que todo está bajo control, ¿verdad? Los ojos dan a entender que está constantemente despiertos y que se tiene visión perspicaz de todas las cosas. Por los muchos ojos que tienen, los querubines pueden ver lo que sucede en todas partes. Nada escapa de su vista, ¿verdad? Por los tantos ojos. Ahora, las 3 alas, que son 3 alas en cada lado, que vienen a ser 6, el número 3 se usa en la Biblia para poner énfasis en las cosas. El 3 es para poner énfasis en las cosas. Entonces, los querubines pueden moverse con rapidez de relámpago para anunciar por todas partes y ejecutar los juicios de Jehová. Entonces, el número 3 de cada ala significaría el énfasis que ponen ellos en hacer su trabajo de agradar al Padre, de obedecer al Padre y de hacer su voluntad. Luego dice, sin cesar y día tras día ellos cantaban y alababan al Dios. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono,
al que vive para siempre, los 24 ancianos se postraban en adoración delante del que vive eternamente y tiraban sus coronas delante del trono al tiempo que cantaban. Ahora, hay muchas cosas acá, muchos indicios también que nos dicen que quien estaba en el trono era Jehová mismo. Uno, porque no se podía ver su cara. Y se veía que salían de él relámpagos y eso sucedía muchas veces cuando él iba a hablar a los israelitas, ¿verdad? Y en su voz también. Entonces, también hay indicios que parecen que quien estaba en el trono era Jehová mismo. Porque dice, los 24 ancianos se postraban en adoración delante del que vive eternamente y tiraban sus coronas delante del trono en el tiempo que cantaban. Pero también hay una parte donde dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y como sabemos, quien ha de venir, quien ha de llegar, es Jesús. Entonces, como repito en el comienzo, puede que quien esté en el trono sea Jesús, o puede que quien esté en el trono sea Dios. La verdad no sabemos, pero sabemos que puede ser Jesús, como puede ser Dios. Lo que sabemos es que ellos están en el cielo y sabemos que nuestro Padre está en el cielo y que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Luego también nos dice, los 24 ancianos, repito, se postraban en adoración delante del que vive eternamente y tiraban sus coronas delante del trono al tiempo que cantaban. Ellos iban cantando y alabando e iban sacando sus coronas e iban entregando. Esto nos muestra la humildad que esos seres tenían o tienen, ¿verdad? Como sabemos, o que tendrán, porque es algo que va a suceder en el futuro. Entonces sabemos que estos seres son personas que han sido escogidos por Dios mismo, son personas que han sido ungidas por nuestro Padre y que luego reinarán con Jesús en el cielo y que se les pondrá su corona. Pero siempre mostraban mucha humildad, tal y como nos enseñó Jesús. Entonces eran personas perfectas ya en el cielo. Qué maravilloso, ¿verdad? Y qué maravilloso poder ser parte de esta familia, poder ser parte de esto que se viene más adelante. Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque creaste el universo. Lo que hiciste existe por obra y gracia de tu voluntad lo creaste. Qué maravilloso, como les decía, amigos, toda la honra y toda la gloria para nuestro Padre. Y gracias a Jesús por su infinita bondad, amor, por enseñarnos el amor y la obediencia a nuestro Padre Todopoderoso, y porque gracias al amor de nuestro Padre que envió a su Hijo amado, nos da la oportunidad de vivir eternamente y de ser parte de su familia, de ser llamados hijos de Dios. Miren todo lo maravilloso que Dios nos da. Todo esto que vio Juan está en el cielo y quizás algún día lo podamos ver también, siempre y cuando vivamos en la manera que Jesús nos enseña. Demostremos que somos verdaderos hijos de Dios y actuemos en la manera que Jesús nos enseña, que es basado en la humildad, en el amor, en el respeto a los demás y sobre todas las cosas, en el amor a Dios sobre todas las cosas. Que Dios los bendiga, amigos.